Hoy vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con la red. Vamos con la información. Es necesario que entiendas algo. Un IMA que distribuye la marca de One Ecosystem tiene los derechos para hablar y divulgar la información que da la compañía sobre un producto o servicio en particular. El IMA agarra esta información y a través de sus habilidades creativas va de puerta en puerta tocando los corazones y las mentes de nuevas personas para que entren a un proyecto en particular. De 10 personas que tú contactas, aproximadamente entre 1 y 2 son las que dicen sí voy. Entonces, el trabajo de un líder es llevar a toda esta gente que se están registrando en el proyecto hacia una meta en particular, y es seguir avanzando en la visión del proyecto. Una vez que esta comunidad entusiasmada acepta ir detrás de ese líder, ellos mismos van a atraer a otras personas para que se sumen al proyecto y puedan seguir entusiasmando a toda la comunidad que está a su alrededor con la idea de un proyecto en particular. En este caso, One Ecosystem inició hace muchos años con esta idea del network marketing y fue el primer proyecto de criptografía en el mundo que utilizó esta herramienta. Y fue exitoso. Muchas personas entraron, muchas personas tienen los One, estamos en 190 países y el proyecto en estos momentos está en una etapa de descanso. Quiere decir que se ha llevado al máximo la red de mercadeo y ya no da más, porque faltan nuevos productos. Entonces, muchos líderes, como viven del network marketing, su fuente de ingreso primaria es One Ecosystem, al no tener nuevos productos, nuevas herramientas que ofrecer, y como ya se ha agotado el proceso de minería, si ustedes se han dado cuenta, minar OS al día de hoy ya no existe. Eso se acabó. Eso era en el viejo sistema, cuando todo era Proof of Work. Como todo cambió a Proof of Stake, ahora la minería no existe. Automáticamente el que adquiere un paquete recibe las fichas promocionales, pero ya en una cantidad menor. Y el sistema automáticamente convierte esas fichas promocionales en el token RC20, que al día de hoy está de forma pública en la cadena de bloques de Polygon. Y esto, como consecuencia, ha traído que las ventas disminuyan y ya no es atractivo adquirir el token OS, porque ya no es como antes. El que entró hace 8 años, créanme que tiene una cantidad de OS increíble y tienes que ir a Polygon para salvar tu patrimonio. El que se queda lo va a lamentar. Ahora hay mucha desconfianza porque como piensan que si se van los líderes el proyecto se va a caer, pues quiero decirle que eso no es cierto. Quiero decirles que los distribuidores de la marca, que con el paso de su actividad van subiendo en rangos, zafiro, rubí, esmeralda, después se convierten en diamantes, que es completamente difícil llegar a ser diamante, y luego pasan a ser diamantes azules, y después con el tiempo y la constancia pueden llegar a un diamante negro. Es muy complicado, y de ahí a un diamante corona, que es otra historia. Solo una persona ha logrado ese rango en One Ecosystem. Quiero decirte que ese trabajo es digno de admirar porque están involucrando más personas con el proyecto y por ende hay un beneficio para ti y para mí porque la comunidad aumenta y hay más socios que tienen los One. Ok, ese proceso de red de mercadeo ha llegado a una etapa baja, muy baja. Y eso es lo que estamos notando. Muchos líderes enfocados en One Ecosystem ven afectado la fuente de ingresos porque las ventas han bajado, porque ya las personas a lo mejor no quieren entrar porque el periodo de educar sobre criptomonedas ha pasado, ya son 8 años, ya mucha gente sabe, entonces no quieren entrar pues porque eso es así. Entonces tienes que hablarle a 30 personas para que entre una, es muy agotador, quiero que sepan. Una vez que eso sucede, muchos líderes deciden irse a otros proyectos diferentes
que quizás no tenga que ver nada con la criptografía, pero lo hacen porque quieren flujo de efectivo y su estilo de vida, sus ingresos, al verse afectados, necesitan hacer otra actividad comercial y eso tienen que entenderlo. Ahora mismo One Ecosystem está en una etapa de construcción y esto, quiero decirles, pasó hace varios años atrás cuando hicieron el cambio de la blockchain privada que teníamos antes y nos fuimos a una blockchain más pública que se llama Ethereum. Ahí nos quedamos de forma privada por 2 años y medio aproximadamente. Y sobre Ethereum se hizo toda la migración y pasó lo mismo que está sucediendo ahora. Hubo una etapa de mantenimiento de procesos de migración a Ethereum y no había venta, no había nada y muchos líderes tuvieron que irse. No porque no les guste el proyecto, sino porque se paró la fuente de ingresos y muchos se fueron y otros asumieron el puesto, porque cada vez que se va alguien que está en un rango muy alto, el que está abajo puede aprovechar esa oportunidad y hacer el trabajo que dejó el líder que ya no está. Ok, hace pocos días nuestra líder Maribel Martínez tomó una decisión de salir por un tiempo del proyecto hasta que las cosas se arreglen. Ella misma lo dijo en el video. Necesito mejorar mis fuentes de ingreso y tengo que irme del network marketing porque ella vive de esto y lo disfruta. Disfruta el network marketing. Y si ahora mismo no se puede hacer la red porque estamos en un proceso de construcción de aplicaciones, la compañía tiene que lanzar el One Forex, la compañía tiene que lanzar el One Vita, la compañía tiene que lanzar el One Voyage, la compañía tiene que lanzar todas las mejoras del One Academy en todos los idiomas que dijo el CEO. ¿Y ustedes creen que eso va a suceder en un mes? No, señores, esto puede tomar hasta finales de año. ¿Por qué? Porque son aplicativos tecnológicos complicados y estamos en pleno proceso de despliegue a Polygon y toda la atención está en ese proceso. Después de agosto viene septiembre, donde supuestamente finales de septiembre, comienzos de octubre, van a lanzar el pool de DealShaker a Fiat. Tenemos que esperar y observar qué es lo que va a suceder con ese aplicativo que van a lanzar. Después vendrá lo del One Academy, lo que es la parte educativa actualizada con nuevos módulos y sobre todo traducida en mínimo 9 idiomas, como ha dicho el CEO. Eventualmente vendrán los otros aplicativos. Posiblemente ya el One Vita esté en varios países porque el One Vita es complicado, porque es un producto físico que se tiene que introducir legalmente en cada país. Entonces el One Vita va a tomar más tiempo, pero ya inició su etapa de distribución, ya están en eso. Lo otro es el One Voyage, que para eso yo pienso que quizás a finales de año pudiera estar ese aplicativo. Son mis teorías. Yo solamente veo, observo, le transmito a ustedes la información desde mi ángulo de visión. Yo no pertenezco al corporativo y lo que yo estoy diciendo solamente son proyecciones. No quiere decir que la fecha que he dado a ustedes en este preciso momento sobre estos temas y sobre estos aplicativos quiere decir que así va a ser. Puede que no y que las cosas las veamos el otro año, no sé, o puede ser que pasen más rápido, tampoco lo sé. Les pongo esta fecha para que estén clarito con la información. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Luxor TV. Es un canal de streaming a la carta y vamos a tener todo lo de One Ecosystem y además el mundo de las noticias, del mundo de la criptografía y las cadenas de bloques. Vamos a tener también el mundo del misterio para todos aquellos que les gusta ese tipo de información. Vamos a hablar sobre el mundo de la tecnología en la parte de informática y los software. Y te voy a agradecer mucho que te suscribas y sobre todo que me regales un me gusta, actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzamos un nuevo video. Será que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.